El senador Espíndola tiene el uso de la palabra. Gracias, señora presidenta. Bueno, yo creo que este debate tan importante para los intereses del país nos permiten, por supuesto, escuchar una clara posición de quienes integramos el Congreso de Colombia. Algunos representan un ala muy importante en defensa del medio ambiente, otros trabajan por los empresarios colombianos, otros defienden posiciones frente al tema de la seguridad, frente al tema de la familia, y yo hoy vengo a defender aquí la familia dentro del marco natural, porque creo que ese es el escenario en el cual nosotros nos hemos movido, al que estamos llamados a defender, al que estamos llamados a preservar y al que le seguimos proponiendo a los colombianos como la mejor opción para el desarrollo de esa sociedad que ha sido tan agrietada, que ha sido tan abatida, que ha sido tan duramente golpeada por la violencia, que ha sido desmembrada de una u otra forma por tanta dificultad económica y social que vive nuestra nación. Por eso he venido a esta comisión a manifestar mi punto de vista en defensa de muchas familias colombianas que creemos en la familia dentro del marco del derecho natural. Y creo que debo hablar precisamente bajo esa concepción, toda vez que la ausencia de principios y valores y faros que orienten el rumbo de las sociedades están conllevando a que las sociedades cada día caminen por las tendencias y caminen por los pensamientos de una o de dos personas que tienen influencia económica o política en algunos sectores, y entonces la naturaleza prácticamente que se está viendo obligada a caminar por donde ellos indiquen. Yo creo y estoy convencido que el derecho natural nos ha enseñado que dentro de la preservación de las especies tenemos dos componentes muy importantes, el componente masculino o macho y el componente hembra. Las mismas flores, inclusive, para que tengan la oportunidad de llevar fruto, tienen que tener el componente macho y el componente hembra dentro de las mismas plantas para que se puedan reproducir. La misma fauna tiene ese componente, el componente macho, el componente hembra, para mantener vigente la especie. Y no es menos, por supuesto, de esta raza o género animal superior que es el hombre, que tiene el mismo componente macho y el componente hembra para que pueda reproducirse, para que pueda mantenerse, para que pueda de una u otra forma preservar la vida dentro de este mundo que, entre comillas, se está globalizando con una cantidad de dogmas y prejuicios que a la postre no le permiten desarrollarse como tal. Un científico indicó que si todos los géneros se volvieran homosexuales, el hombre y la mujer se volvieran homosexuales, la especie humana se acabaría en 70 años. Acabaríamos con la especie en 70 años. Por eso creo que el Congreso de la República tiene un compromiso ineludible con todos y cada uno de los ciudadanos, y compartimos, por supuesto, que a nadie se puede discriminar por razón de su condición política, religiosa, sexual, de ninguna manera. Creo que es el Congreso de la República y las demás instituciones del Estado los responsables de velar, de preservar los derechos de todas las personas, protegerlos, hacerlos respetar. Pero creo que este proyecto, además, que va en contra de la naturaleza, este proyecto que de una u otra forma se atraviesa al curso natural, puede terminar como ha venido pasando en Holanda, por ejemplo, que abrieron la puerta a este tipo de relaciones. Y entonces los niños empiezan relaciones homosexuales por un estudio que tenemos a los 5 años de edad. Muchos terminan suicidándose porque se genera un trauma que entra en conflicto el hombre con el derecho natural. Y eso de una u otra forma la naturaleza reacciona. Fijémonos aquí cómo cuando se vulnera el derecho natural, señora presidenta y queridos senadores, la naturaleza reacciona. Hoy en Colombia hemos registrado que este año que está terminando y el año pasado tuvimos 2 épocas de violencia ambiental muy fuertes. Prácticamente toda Colombia se inundó. Uno se pregunta, ¿a qué se deben esas vulneraciones del ciclo hidrológico? No es más que al mal uso de los recursos naturales, que hemos quemado demasiados combustibles fósiles, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero,
y prueba de ello es que hoy tenemos el efecto invernadero, tenemos las lluvias ácidas y la naturaleza reacciona violentamente, violentando por supuesto el ciclo hidrológico, y esa es una consecuencia porque la naturaleza quiere defenderse, quiere reaccionar frente al atropello que le comete el hombre. Por eso yo llamo a esta corporación para que defendamos el matrimonio dentro de la concepción del derecho natural, porque además me parece que este proyecto de ley es inconstitucional, que estamos arando sobre una roca, toda vez que la Constitución defendió en su artículo 42 que en Colombia la familia está compuesta por un hombre y por una mujer, y tenemos la claridad que la Carta Política le entregó a los colombianos como una hoja de ruta, como un faro para preservar la célula mínima de la sociedad, que no puede ser vulnerada, ni puede ser atacada, ni violentada por este Congreso, y mucho menos por las Cortes, de las que nos hemos distanciado en sus fallos en algunas sentencias, porque la Corte Constitucional ha querido legislar por la vía de la interpretación. Y por supuesto que nos oponemos a la amenaza que la Corte Constitucional le ha lanzado al Congreso de Colombia cuando dice: si ustedes no legislan sobre este tema, entonces a partir del año 2013 las personas podrán ir allí a una notaría a establecer un matrimonio como de una u otra forma la Corte lo ha venido concibiendo. Yo creo que la Corte ha desbordado su capacidad de interpretación. Hoy la Corte está legislando, reitero, por la vía de la interpretación, y está usurpando las funciones del Congreso de la República. Por eso creo que desde el punto de vista anatómico, la misma naturaleza nos enseña que no es posible una unión entre un hombre y un hombre, o dos mujeres con dos mujeres. Desde el punto de vista psicológico, tenemos que la unión entre un hombre y una mujer busca la complementariedad, ese es el propósito. Pero por más esfuerzos que haga una persona que tiene esta tendencia o este gusto sexual, por más esfuerzos que hace por hacer el papel contrario, nunca lo va a lograr, porque el tema no es cultural o no es un tema de moda, es un tema psicológico, es un tema biológico. Y por supuesto que desde el punto de vista antropológico, el matrimonio es una institución esencialmente heterosexual. Por eso creo que, si bien es cierto, el mundo está avanzando, como dicen algunos compañeros, que el mundo se modernizó, que hay muchas naciones del mundo que ya han aprobado este tipo de actividades. Quiero decirle que en el mundo se ha modernizado tanto que en el mundo prácticamente están a punto algunos países de aprobar la necrofilia, el gusto sexual por los muertos, y el mundo ha evolucionado. Otros están queriendo legalizar la zoofilia en virtud del libre desarrollo de la personalidad. Otros quisieran legalizar la pedofilia en virtud del mal llamado libre desarrollo de la personalidad. Por eso creo que nosotros no podemos constitucionalizar un gusto sexual de una minoría. Por supuesto que respetamos las actividades de las personas que tienen esa tendencia sexual. Por supuesto que el Estado tiene que protegerlos. Pero creo que nosotros, como Congreso de la República, no podemos constitucionalizar un gusto sexual de una minoría, porque mañana entonces tendremos un proyecto en el Congreso de la República, senador Emel, para que legalicemos la pedofilia o la necrofilia o la zoofilia, porque el mundo se ha modernizado, porque el mundo hoy quiere cambiar sus valores, sus principios naturales, y la vulneración de los principios naturales lo que nos va a generar es una crisis institucional de unas dimensiones tremendas en los próximos años, porque estamos acabando el núcleo fundamental de la sociedad, que es la familia constituida dentro del derecho natural por la unión de un hombre y una mujer. Así es de que, señora presidenta, yo quería manifestar esta expresión de muchas iglesias cristianas también que están preocupadas. En Colombia la gran mayoría de los colombianos son cristianos por tradición o por convicción, que hemos creído que esos principios y valores cristianos pueden ser un eje fundamental de comportamiento de vida, que puede ser un comportamiento de progreso para las sociedades, y dentro de esa concepción nuestra, porque todos los que estamos aquí creo que hemos sido en un momento determinado influenciados por la doctrina cristiana. Creo que dentro de esos principios tenemos la defensa de la familia como núcleo esencial de la sociedad. Por eso, además de ser inconstitucional el proyecto, señora presidenta, es inconveniente a todas luces. Es inconveniente porque estamos acabando de una u otra forma con la conservación de la especie como objetivo fundamental de la vida. Muchas gracias.